Ante todo, un cordial saludo a los espectadores de nuestra presentación, La extremada pobreza del Perú en épocas de pandemia, expuesta por el grupo número 11, conformado por Ruiz Adriana, Sedano Micaela, Juan Valeri y quien les habla Daniela Vilela, del curso de Realidad Nacional y Globalización de la Universidad San Ignacio de Loyola. La pobreza no es un tema actual, sino viene siendo estudiada desde años previos en busca de soluciones reales y concretas que se adhieran a la realidad de los países donde se buscan aplicar estas soluciones. Diversos historiadores, sociólogos, economistas presentan diversas y variadas definiciones sobre lo que es la pobreza. Sin embargo, el economista Paul Speaker en el año 1999 señala de que la pobreza es una condición donde no se puede suplir las condiciones básicas para la vida digna, donde existe una insuficiencia de recursos económicos básicos, como puede ser la luz, el agua y la carencia de seguridad básica, asimismo la falta de titularidad, etc. Bueno, la pobreza es un problema tanto económico, social y cultural que afecta en el día a día del Perú, que se puede ver desde los diarios, en las noticias, cuando salimos a comprar pan, cuando vamos en un bus. Hay muchos paisajes de esta situación. Asimismo, aparte de este problema que tiene el Perú del día a día, llega un gran brote de la enfermedad del dengue, asimismo de la pandemia del COVID-19, resaltando aún más y marcando la estrecha brecha entre la población peruana. Por ejemplo, la ausencia en el 2020 de un recurso básico que es el agua potable en diferentes lugares de la capital y del Perú en total, haciendo que estas poblaciones se vean obligadas a utilizar agua emposada, atrayendo a los mosquitos del dengue, incrementando su propagación. Asimismo, ahora, en la cuarentena o aislamiento social, la población no puede acatarla debido a que no tiene ingresos. En el Perú, el dengue está firmemente establecido. Esta enfermedad viral causada por un virus ubicado en la picadura de mosquitos infectados logra afectar a personas de cualquier edad. Estos mosquitos se ubican en zonas urbanas o rurales e incuban sus huevos especialmente en depósitos de agua limpia, floreros o depósitos en general ubicados en el exterior. Esta enfermedad se caracteriza por presentar los siguientes síntomas. Como se puede observar en el PPT, son la fiebre alta, mareos y vómitos, dolor de cabeza y por detrás de los ojos, malestar y cansancio extremo, puntos rojos en la piel, dolor abdominal y en todo el cuerpo. El impacto del dengue en el Perú. En el año 2020, en la actualidad, se han presentado 12.288 casos, siendo los fallecidos 22 personas. En el año 2019 se presentaron 1.581 casos, siendo los fallecidos 7 personas, y en el año 2017 se presentaron 3.838 casos, siendo los fallecidos 6 personas. Los departamentos con mayor cantidad de infectados por dengue son Madre de Dios, con 3.377 casos, luego tenemos a San Martín con 972 casos y el Amazonas con 131 casos. Todos estos departamentos pertenecientes a la región de la selva concentran así el 81.1% de casos en todo el Perú. Para poder combatir la propagación de este virus, se declaró una emergencia sanitaria en las zonas afectadas y se trató de combatir el dengue a través de la fumigación en colegios y viviendas. Sin embargo, la cifra de muertes no varió. Según diversos estudios publicados por el Ministerio de Salud, la propagación del dengue es más propensa en zonas pobres y vulnerables, ya que estos residen en comunidades donde los métodos de barrera vector humano, como el repelente, pantallas bloqueadoras de mosquitos y aire acondicionado, son escasos y utilizados en menor frecuencia. Por otro lado, un estudio realizado por la Pontífica Universidad Católica del Perú en el año 2019
colocó al departamento de Madre de Dios en el puesto 24 de las 26 regiones analizadas en base a la falta de necesidades básicas humanas. Además, en dicha región, el 6.9% de personas, de niños menores de 5 años padece de desnutrición crónica y el 41% de anemia. Datos comprobados por el INEGI. Debido a estas exuberantes cifras, el Estado tomó como medida declarar estado de emergencia de 60 días a Madre de Dios, por ser el departamento con mayores infectados. Sin embargo, no se procuró por realizar medidas más severas ni brindar apoyo extraordinario a las familias afectadas y de alrededores. Siendo así, la población de pobreza extrema se enfrenta a esta enfermedad que arrebata vidas sin apoyo del Estado. Gracias. El coronavirus es otro de los motivos por el cual la extrema pobreza sigue en aumento. Sabemos que desde diciembre del 2019 una nueva pandemia se está propagando en el mundo entero, causando un alto número de muertes y afectando cada vez a la economía y a la población de nuestro país. Se trata de un nuevo virus de origen animal designado bajo el apelativo de SRAS, que significa Síndrome Respiratorio Agudo Severo, o COV-2, que es el responsable de la enfermedad pulmonar llamada COVID-19. Esta nueva pandemia mundial, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el cual es la OMS, es de entera responsabilidad humana, y en particular de China. Sabemos que en efecto el coronavirus se encuentra en los murciélagos y en los pangolines, los cuales han sido consumidos en Wuhan y de ese modo se ha ido transmitiendo hacia las personas. En tan solo unos meses, esta pandemia ha causado la muerte de más de 250.000 personas en todo el mundo, teniendo como registro a más de 8,5 millones de personas infectadas y más de 600.000 personas curadas. En el Perú, la cifra de contagiados llega a más de 247.000 casos y 7.000 fallecidos a causa de esta enfermedad. El continente más afectado en la actualidad es América, con 4.170.615 números de casos confirmados y 215.737 de muertes. También está Europa con 2.252.641 casos confirmados y 185.503 muertos. También Asia con 1.748.847 y 45.807 muertos. Y también los continentes de África y Oceanía. Como vemos, África tiene 275.621 casos confirmados y 7.401 muertos. Como también Oceanía, que tiene 8.855 casos confirmados y 131 muertos. El coronavirus se está propagando de manera rápida y silenciosa. Dada la situación de subdesarrollo y de alto nivel de pobreza que prevalece en nuestro país, debemos prepararnos para afrontar una catástrofe muy importante y, como en el resto del mundo, una recesión económica significativa. Esta situación ha ido afectando gravemente al Perú en los diversos sectores como agropecuaria, pesca, minería, sistema financiero, salud, educación, comercio, transporte, turismo y como también energía, dejando a muchas personas sin trabajo y sin un ingreso económico. Para ello, el gobierno ha tenido que elaborar un plan de acción para apoyar a las personas que están en extrema pobreza y que se han visto afectadas debido a este virus. Se han tomado algunas medidas económicas para enfrentar la crisis que ha provocado el coronavirus en el Perú, la cual ha generado a nivel social un incremento tanto de la pobreza general como de la pobreza extrema durante el año 2020. Mi nombre es Adriana Ruiz y a continuación pasaré la explicación de mi argumento. Como sabemos, el coronavirus se está propagando de manera rápida y silenciosa.
Y dada la situación de subdesarrollo y alto índice de pobreza que afronta nuestro país, debemos prepararnos a afrontar una catástrofe humana muy importante y en el resto del mundo una recesión económica muy significativa. Dada la situación en la cual nos encontramos, el Estado ha tenido que elaborar un plan de acción para apoyar a las personas que se encuentran en extrema pobreza y se han visto afectadas frente a este virus. Una de las medidas económicas que ha tomado el Estado es, según el sistema de focalización de hogares, eh, la entrega de un bono de 380 soles a las familias que se encuentran en condición de pobreza o extrema pobreza. Esta con la finalidad de mantener estable la economía familiar. Sin embargo, este bono no ha tenido muchas ventajas, puesto una de sus desventajas, como podemos ver en las diapositivas, es que no tuvo una buena organización en todas las regiones de nuestro país. Además, las familias de zonas rurales no cuentan con acceso a un centro bancario cercano o a su alrededor, y muchas de ellas se sienten abandonadas por el Estado. Claro ejemplo es en nuestra selva, donde el Estado no tuvo conocimiento que la población de extrema pobreza son aquellos que viven en zonas realmente alejadas de la ciudad, pueblos donde no hay acceso a internet, cajeros automáticos o bancos, y muchos de ellos son comunidades indígenas. De los muchos casos y testimonios que afronta día a día nuestro país, vamos a mencionar unos cuantos, el cual tenemos en primer lugar a María, una peruana que vive con sus 3 hijos en la ciudad de Pequepeque, en Pucallpa. Ella, afortunadamente, sí salió beneficiada del bono de 380 soles. Sin embargo, comenta que la agencia más cercana a la zona donde ella vive se encuentra a 3 horas en carro. Y dado el confinamiento que se ha venido dando frente a esta pandemia, se suspendió el servicio de transporte, por lo que no tiene manera de realizar el depósito de su bono. Hasta el momento, María no ha podido acceder al bono de 380 soles, porque no tiene ningún medio de transporte que la pueda llevar al banco más cercano. El segundo caso es de Jesús, un peruano de Chepetiari. Es una comunidad nativa que está ubicada en Madre de Dios. Jesús afirma que las comunidades nativas son las más propensas debido al turismo, puesto que ellos, como su trabajo en el sector turístico, mantienen una relación y contacto cercano con los extranjeros. Desde la cuarentena, muchos de ellos no tienen cómo trabajar y cómo abastecerse, y tampoco saben si son beneficiarios del bono. ¿Por qué? Porque no cuentan con un acceso a internet, redes sociales o ningún medio de comunicación, ya que muchos de ellos escuchan o son actualizados por las noticias frente a una radio. Y ninguna red de agencia bancaria o banco se encuentra cerca de ellos, ya que por la zona que viven es muy difícil tener acceso en carro o algún medio de transporte. Y el caso más impactante es el de José, un peruano que vive en Iquitos, pero dada su labor como carpintero, trabaja en exteriores a este. José hasta el momento nos comenta que no ha podido regresar a su hogar por miedo a estar contagiado, ya que tuvo contacto con muchos infectados haciendo su labor diaria. Él teme tener el virus y contagiar a su familia, por lo que hasta el momento no se ha acercado y se ha mantenido aislado frente a ellos. Lamentablemente, él no figura en la lista de beneficiados por este bono, así que tendrá que arreglárselas para subsistir. Estos, como muchos casos en todo nuestro país, son un claro ejemplo de la población vulnerable que afronta esta pandemia. Y el Estado, como excusa frente a estos casos, menciona que son zonas donde no hay acceso de transporte ni acceso a unas redes tecnológicas. Adicionalmente a esto, la Organización Regional de Pueblos del Oriente también manifiestan sus quejas al Estado, sosteniendo que el bono no ha llegado a las comunidades indígenas, quienes, como mencionamos, son las más vulnerables y más afectadas frente a esta situación, ya sea por su labor turística, por las condiciones en las que viven y por el
el día a día que enfrenta en su extrema pobreza. Al ser zonas alejadas, entre comillas, y abandonadas, el Estado no ha brindado o no ha mostrado cierta preocupación por estos, lo cual resulta indignante porque la población no solo es lo de la capital, sino también son provincias, y en provincias las zonas rurales, que son las más aisladas, que son realmente las que más necesitan este apoyo, y muchas de ellas hasta ahora no han podido tener acceso a este, ya sea por falta de comunicaciones o falta de transporte. Y los que han logrado los que han logrado acceder o llegar a un banco, se toman horas y horas en la cola para muchos de ellos entrar y resulta que no salen beneficiados, ni registran en el padrón, lo cual nos demuestra la mala organización que ha tenido el Estado para realizar la entrega de este bono beneficiario. Gracias. La declaración del estado de emergencia sanitaria estimuló la inversión en el sector de salud para poder comprar insumos, artilugios médicos. Esta ayuda no llega a todos los hospitales de Perú, debido a que la ayuda es entorpecida por un sistema burócrata deficiente, donde aún podemos ver cómo el comercio en el 2020, en época de pandemia, titulares donde un grupo de profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital María Auxiliadora, realizan protestas reclamando que no tienen equipos de protección personal para enfrentar estas enfermedades nuevas. Es por ello que aún se agiganta la brecha entre el sector de salud público y el sector de salud privado, donde según Cordero señala de que no existe mucha diferencia entre los hospitales de provincia y de capital, debido a que presentan una infraestructura antigua, con un mantenimiento muy deficiente. La calidad del personal deja mucho que desear. Asimismo, los centros hospitalarios grandes son muy pocos y tienen una limitada capacidad de atención. Se demoran demasiado en entregar citas y asimismo no cuentan con todas las especialidades que se requieren en Perú, por lo cual su contraparte, el sector de salud privada, tiene aún más especialidades donde pueden ser atendidos más compatriotas, no tiene limitación en insumos ni artilugios médicos, su estructura es moderna y siempre tiene un mantenimiento constante. Sin embargo, un porcentaje muy bajo de la población puede acceder a esto, debido a que los precios de clínicas, sector privado son carísimos, son muy elevados. En cambio, en salud, más accesibles a la mayoría de la población. Asimismo, la mayoría de la población cuenta con un seguro de SIS, el seguro de salud para poblaciones vulnerables, pero muy poca gente tiene un seguro en una clínica. Es por ello que el dicho popular, si no te mata de salud, mueres esperando una cita. En la coyuntura actual, el sistema de salud está muy sobrecargado y hay un porcentaje muy reducido de la población que puede atenderse en clínicas, tratando de obtener una mayor o una mejor atención. Sin embargo, gran parte de la población no puede acceder a esto. Para finalizar, concluimos que frente a esta coyuntura, los pobladores en extrema pobreza son los más perjudicados. Esto debido a que la pobreza es un problema que abarca el sistema económico, político y social, afectando así a la población vulnerable. Además, es definida como condición social y económica donde la población no logra satisfacer sus necesidades básicas. Y en este contexto, se presentan dos enfermedades que sabemos que han perjudicado la salud de nuestra población. Primero, tenemos al dengue, que fue establecido en zonas rurales como Madre de Dios, Amazonas, San Martín, y que trajo como consecuencia un contagio masivo que luego se expandió a diversos departamentos de nuestro país. Luego tenemos a la famosa enfermedad que ha venido arrasando con diversos países en el mundo, el cual es el COVID. Este virus tuvo como origen en Wuhan, China, pero se expandió y tuvo una propagación demasiado significativa que llegó a abarcar gran porcentaje de la población humana en el mundo. En nuestro país, el coronavirus ha alcanzado cifras realmente elevadas, por lo que se implementó la distribución de un bono de 380 soles para familias vulnerables frente a esta situación, muy aparte de otras medidas como son el confinamiento, las compras necesarias y de alimentos básicos y lo demás. Sin embargo, sabemos que la entrega de este bono ha traído dificultades
a mucha población, pues existen casos de personas que no han recibido este bono y se encuentran en condiciones muy vulnerables hasta el momento. Es decir, que hay una cantidad de población en extrema pobreza que no recibió apoyo por parte del Estado y hasta la actualidad subsisten al día a día con lo que tienen y con lo que buscan para sobrevivir. A esto se le suma el deficiente sistema de salud peruano, el cual ya presentaba decadencia en sus hospitales de provincias y la capital, mucho antes de la llegada del COVID, como se puede ver en el caso del dengue o con el pasar de los años diversos problemas que ha presentado nuestro sistema de salud. Presenta una infraestructura sin mantenimiento, un escaso número de maquinaria y de artilugios médicos y una deficiente calidad del personal. Sin embargo, su contraparte en el sector salud privado presenta una mejor situación, pero la parte negativa en este y su aspecto negativo es que los precios elevados que ofrecen para gran parte del sector peruano es imposible acceder, sobre todo si estamos hablando de pobreza extrema, que es algo, asistir a un centro médico privado no es una posibilidad que tengan muchas personas en este sentido. Es por ello que frente a esta situación, si bien el Estado ha tomado medidas de ayuda e incrementó la inversión en el sector salud, esta es una ayuda tardía e ineficiente, puesto que diversos hospitales siguen hasta el momento sin recibir la esperada ayuda, lo que pone en peligro la vida no solo del personal médico, sino de los pacientes que van a cierto centro a atenderse. Debido a todo lo mencionado, consideramos que es indispensable una reforma instantánea en el sector salud, para que problemas como la corrupción disminuyan y la deficiente burocracia mejore, lográndose así un mejor proceso de atención y ayuda también para que se logren cubrir necesidades de distintos centros hospitalarios estatales en el país, que es, como sabemos, a los cuales acceden la población vulnerable en zonas de riesgo o zonas rurales. Para finalizar como reflexiones, nosotros consideramos que la vida y la salud de la población es lo más importante para el gobierno, por lo que debería haber más apoyo por parte de este, sobre todo a las personas que se encuentran en situaciones realmente vulnerables. Y frente a esta pandemia, su sanidad de vida y su manera de subsistir ha bajado relativamente y notoriamente sus condiciones, puesto que estas son las que más necesitan de un apoyo o un soporte para subsistir. Las medidas implementadas son muy adecuadas para esta situación. Las medidas como el aislamiento, como el bono, como la salida de compras básicas, consideramos que eso está bien, pero debería haber más apoyo para la población que se encuentra en extrema pobreza, porque muchos de ellos no solo han perdido el trabajo, sino que no tienen cómo subsistir. Al perder el trabajo no se encuentran en un trabajo formal y como consecuencia no tienen ingresos diarios. Y peor aún, si son realmente personas que sean vulnerables y encima no recibir el bono de beneficiario de 380 soles, los tiene ahora en una lucha diaria, que no solo se exponen a enfermarse, sino que exponen a su familia y alrededores y aún así no logran su objetivo, que es cuidar y mantener a su familia con el pan de cada día. Es por eso que nosotros consideramos que el Estado debería mostrar mucho más apoyo a esta población o tomarle mucha más importancia, puesto que la población de la capital, si bien es cierto, también necesita un apoyo, pero no tanto como el de la población en zonas rurales, como las comunidades indígenas, como las personas en zonas sin acceso y que caminan 2 o 3 horas para llegar a su casa, a las que ahora no tienen transporte, no tienen cómo llegar a un banco, no tienen cómo llegar a un supermercado y no tienen cómo subsistir. Eso es todo. Gracias.